Bueno, estamos acá con estructuras familiares, genealógicas, así que bienvenidas todas y todos. Eh, este lugar es Tierra Violeta, que es un centro de acción feminista y transfeminista, que alberga una biblioteca, que es la Biblioteca Feminaria, es una biblioteca de mujeres, la más grande de América Latina, son 25.000 libros de mujeres y sobre mujeres de Argentina, desde el siglo XIX. Y la invitación es a conocer la biblioteca, a familiarizarse con el material que hay acá, algunas que son cosas que no están en ningún otro lugar. Le contaba a Dolores que en la Biblioteca Nacional nos pidieron escanear nuestros libros para que ellos pudieran tenerlos en su biblioteca virtual. Realmente hay materiales maravillosos para quienes quieran indagar en literatura. Y esta actividad está pensada como un encuentro en la biblioteca para que escritoras jóvenes, como es el caso de Julieta, elijan alguna escritora del siglo XX o del siglo XIX, que hagan algún enlace, que entonces las traigamos, a unas en libros y a otras personalmente, a la biblioteca y que podamos producir ese vínculo. Esta es la invitación hoy. La invitación es a que nos cuente un poco Julieta sobre su novela, sobre la novela que ven acá, porque son tan lindos los caballos. Ella eligió como referente genealógica a Sara Gallardo, con algún vínculo, ya contará ella, nos vas a contar un poquito si es vínculo, inspiración o por qué hiciste esa elección. Eh, y luego también nos va a leer algunos textos, Dolores, tanto de Sara como de Julieta, y finalmente nos van a hablar de Sara Gallardo desde un punto de vista ya mucho más fundado, académico, desde el Instituto de Género, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay una larga escuela, ¿no?, de feminismo y literatura. Allí Lucía entonces nos va a contar un poquito más, para que sepamos un poco más sobre Sara Gallardo. Así que gracias por estar acá y cuando quieran volver serán bienvenidos. Bueno, vamos, esto es una reunión muy informal, así que cuando quieran ustedes preguntar algo lo pueden hacer, intervenir, etc. Pero yo simplemente para arrancar, porque quiero saber, es tu primer libro. Sí. Empezar a escribir un libro, ¿pensabas que fuera un libro? ¿Empezó siendo un diario o algo, una escritura personal? Es una escritura muy personal, pero a la vez no es un relato cronológico de constatación de cosas que ocurren, sino que hay mucho de reflexión, hay mucho de memoria, y también hay una recuperación amorosa de la figura de tu madre, que no es la recuperación no es el relato de una pérdida, es más bien el seguir trayendo la presencia. Hay algo que lograste ir un clima de recuperación amorosa que también me gustaría saber, ¿cómo lograste eso? ¿Qué distanciamiento tuviste que tener? Y yo no sé si conocen el libro, se lo recomiendo mucho porque es una lectura preciosa, pero a veces son fragmentos muy breves, a veces es un relato un poco más largo, ese formato que también es poco usual. Me hables un poquito de la forma. Esa sería para arrancar y después ustedes lo que quieran. Bueno, muchas gracias por la invitación a Barbie y a Diana de Tierra Violeta y a todos los que trabajan acá. Muchas gracias a Lu y a Dolores por estar también. Para empezar, veníamos hablando hace un segundito, yo dije que nerviosa, si alguna estaba nerviosa, las chicas no están nerviosas, yo estoy un poco nerviosa, pero no tanto por si venían algunas personas o qué sé yo, sino porque hay bastantes miembros de mi familia, cosa que siempre hace que uno se ponga un poco nerviosa, pero igual estoy muy contenta de que hayan venido y gracias. Eso quería decir para empezar. Entre personas de la familia, por ahí podría decir que también está la presencia de Sara Gallardo, que madre de mi tía, y que a quien yo cuando Barbie me mandó la invitación a formar parte de este ciclo,
me lo mandó con la propuesta de hacer un diálogo entre alguna escritora del siglo XIX, entre las que nombró algunas escritoras del siglo XIX, y bueno, y yo, como escritora joven, que hay que ver cuán escritora y cuán joven, y me nombró varias escritoras del siglo XIX a quienes yo conocía prácticamente nada, quizás por eso es tan importante que exista un lugar como Tierra Violeta, donde se encuentran esos materiales. Después de haber recibido tu mail, yo investigué y compré algunos de los libros, pero digamos, no, no las había leído a ninguna. Y también dijiste como opción, si no del siglo XX, a Sara Gallardo. Y yo dije, bueno, yo Sara Gallardo sí la conozco, sí la he leído, a pesar de que no es una escritora del siglo XIX, claramente. Pero bueno, la cosa de las escritoras de 3 siglos incluían el siglo XX. Y dije, ¿por qué no aprovechar esta invitación para profundizar un poco en la lectura y en el conocimiento de esta persona que es de mi familia, a pesar de que yo no la conocí? Y un poco por esas razones que yo la señalé, y después me arrepentí y después tuve muchos problemas con esa idea porque yo no soy para nada una experta, no, ni siquiera leí toda su obra, y cuando Barbie dijo que para hablar de Sara iba a estar Lucía, que es para mí la persona, la referente sobre la obra, dije, bueno, está bien, yo puedo hablar de lo que yo escribí si Lucía habla de Sara, y entre todas tenemos una conversación, y me volví a sentir cómoda con la idea. Entonces, bueno, gracias por esa propuesta. Después, para hablar en concreto sobre el libro, que si es una novela o no, por ahí es un tema que se puede conversar, que se puede debatir. A mí me gusta que sea una novela porque me gustan mucho las novelas, y me parece que cualquier libro que es una novela es algo que me gusta. Pero bueno, no sé si, y porque está la idea en esta época tan fragmentaria y fragmentada y rara y desarmada, eh, que todo un poco puede ser una novela. Entonces, si yo tuviera que elegir el tipo de libro que a mí me gusta leer y que entonces me gustaría escribir, me gusta pensar que es una novela. Solamente en esos términos. Después yo más bien lo llamo memoria familiar, recuerdo, registro, posibilidad de haber escrito una cosa que es esta, y en ese sentido es eso, un libro. Después, sobre su forma, hay un fantasma. En las bibliotecas hay fantasmas. Sí, hay un montón. En los libros. No, tiene una forma que a mí después me dijeron que podía ser como un poco collage y un poco archivo, que es una palabra que está muy de moda hoy en día. Yo creo que tiene su parte buena que esté de moda, porque eso tiene que ver con la memoria y con lo material, que en este momento está muy puesto en duda, y es una cosa que a mí me interesa en particular, y bueno, creo que está bueno que exista. Pero bueno, me divirtió, me llamó la atención la idea de decir que este es un libro como un poco archivo, porque está de moda, pero también porque tiene esta característica de ir mezclando algunos diarios de mi madre, y algunas citas y algunas frases y algunos comentarios y algunas cosas más narrativas y otras por ahí más poéticas, si se me permite la palabra, todas como juntas, porque sí, que los archivos tienen por ahí esa cosa de que los papeles se van juntando y forman una unidad que a priori por ahí no estaba, y esto podría tener también esa forma. No sé cómo se fue armando en general. Yo creo, o pienso, quizás por cómo escribo o cómo leo, que las cosas suceden de una manera más misteriosa de la que uno se puede, o que yo pude programar cuando lo estaba escribiendo. Para los que no lo leyeron, es un libro que cuenta un poco la enfermedad de mi madre y la madre de Maxi, que empezó a perder la cabeza en la pandemia, para resumir, y yo empecé a tomar apuntes sobre lo que iba pasando en un diario íntimo, como hacemos las chicas de internet. Y esa acumulación de información y de textos y de preguntas y de registros de visitas médicas y de recuerdos y de frases que ella iba diciendo y eran graciosas, porque los problemas en la cabeza siempre se parecen un poco a los chistes, pueden parecerse a los chistes porque tiene que ver con cambios en el lenguaje. Todo eso fue formando una unidad, y yo lo empecé a trabajar como un archivo especial, y ese archivo especial se fue engordando, y yo lo revisaba porque
le tenía mucho cariño al tema, si es que las madres son un tema, que sí. Y en ese leer y releer y engordar y trabajar esto que se llamaba Sari, el archivo, día 1 Sari. En algún momento quise como dejar de contar lo que estaba pasando en la historia de mi vida real y lo trabajé con, bueno, se lo mandé a la editora de la editorial, que hacía clínica igual, y ahí tuvo más como una forma más de libro, y una idea más de que podía estar más lejos de mi propia lectura. Pero bueno, yo lo seguía trabajando de esa forma. En realidad ella, Sari, el personaje de la novela, y mi madre de la vida real, se empezó a poner muy mal y yo ya no quería contar más lo que le estaba pasando porque no me interesaba. Y Marina, la editora, me ofreció publicarlo y así es como se convirtió en libro, en realidad. Es un poco desordenado este discurso. Pero bueno, eso quizás contesta la pregunta por el libro, la pregunta por la novela y la pregunta por la forma. Después también me hicieron el comentario de que su forma se parece a un cerebro que se va quedando sin posibilidad de decir por su fragmento, por sus blancos. Tiene eso como una línea o muchas en una sola página. Y eso se parece, bueno, a este cerebro como con lagunas, pero me pareció una buena idea de quien me lo dijo, digamos, no que era deliberado, no es que yo dije ahora, como ella tenía este problema, yo ahora voy a hacer este libro. Para nada, me parece que esta época es muy fragmentaria por las redes sociales y por la dispersión y por las lecturas entrecortadas. Yo tengo esas características sin dudas, pero creo que son muy de la época, y hay algo de poder escribir de a pedacitos y leer de a pedacitos que creo que redunda en que hay muchos libros y cada vez más libros así de fragmentarios. Lo bueno es que se pueden leer, lo malo es que nos estamos volviendo todos más tarados, ¿no? Eso, eso pasa. Pero, pero bueno, creo que está bien, me gusta a mí que sea fragmentario el libro. Y hoy a la mañana empecé a leer un librito que me regalaron ayer, de cómo se le dice adiós a una madre, una vasca, y arranca con un epígrafe que iba a sacar una foto y me olvidé, pero que básicamente dice que le gusta lo fragmentario porque es un poco el registro de lo que no está, ¿no? Como que el fragmento se nota que hay otro fragmento de lo que no se está dando cuenta. Y bueno, eso dice lo que es. No lo voy a explicar porque es eso. ¿Alguien quiere comentar algo? No, hay algo de... Yo voy a la conversación. Nuestra idea del encuentro hoy era tal vez explorar más el tema de la ruralidad. Cierto. Y digo, corrernos de lo que es tan evidente en la obra, que es hermosa y para mí hay que leerla y fin, ¿no? Y pienso en, bueno, hay algo de la paz, de lo rural, que está muy presente, algo de bueno, de caballos, que es algo que estamos en el momento. Nada, como que te quería preguntar un poco por ese aspecto del libro y vos también. Sí, eso claro, por eso conversamos cuando nos juntamos en una primera instancia para ver qué podían tener que ver las obras de Sara Gallardo y las mías, por decir obra como algo, ¿no? Este libro que no es tan claro, por supuesto, y por suerte, porque significa que por ahí puedo escribir otras cosas que estén buenas más adelante, pero sí está presente porque yo creo que en nuestra familia está muy presente el tema de lo rural desde la ciudad, y también por un espacio concreto. Bueno, cuando nos reunimos hablamos de los galgos también especialmente, que es un libro bueno, muy espectacular que habrán leído y que sucede en Chascomús, digamos, en una estancia que
que tiene su existencia literaria y un poco, o sea, que existe en la literatura, y que un poco ese espacio es también el universo que era como el idilio, el jardín, digo, de lo más feliz para el personaje Sari, que es el protagonista del libro de los caballos, digamos. El libro ocurre sobre todo en un cuarto de 3x3 y en unos hospitales, ¿no? No es que sucede en el campo, su ambiente no es rural, pero permanentemente tiene como digo, a mí me cuesta un poco con este tema de lo rural separar la experiencia personal, la información real sobre la experiencia y la información como si fueran dos cosas distintas porque son, y después lo que está más en el libro, ¿no? Pero el campo, los caballos, sus animales, los pájaros, la vida rural, la vida más salvaje, entre comillas, está muy atravesada atraviesa de una manera muy especial el presente, que tenía como esa diferencia tan grande con estar encerrados entre cuatro paredes y no poder salir, no poder caminar, no poder moverse, y la personalidad anterior de quien era el personaje principal, que ahora estaba completamente cambiado y quizás irreconocible en muchos aspectos, pero todo ese universo era el que nosotros por ahí veíamos, nosotros las personas y nosotros los personajes, bueno, qué difícil eso, cuando la veíamos. Y bueno, sobre todo es eso, digamos, esa fantasía de lo que es lo rural. Yo creo que para nadie era tan ese como cosa que no es el campo en la realidad, porque bueno, no existe la realidad, pero quiero decir que no es solamente lo que se puede percibir de lo rural, pero que sí es una fantasía muy concreta sobre lo que puede ser lo rural desde la ciudad. Yo creo que nadie lo encarnaba como Sari, en un sentido de toda la posibilidad, todo el deseo y a la vez toda la imposibilidad de no estar, de toda la frustración que implica no estar en ese lugar, no poder hacer un montón de cosas, no llevar esa vida Walden que por ahí hubiese querido. Y por otro lado está, bueno, por supuesto, el personaje, los caballos, que no aparecen tanto en el libro y no se contesta la pregunta de por qué son tan lindos cuando uno lo lee, pero ese salvajismo y esa belleza absoluta también está muy asociada a lo rural. Quizás eso no es suficiente, pero es lo que tenemos por ahora. Después, obviamente, yo leí la frase que el libro este tiene 2 epígrafes que son un poco el cruce de esta charla para mí, ¿no? Que son el campo, los caballos, la belleza del mundo y una frase de Sara Gallardo, que en realidad no es de ella, es de uno de sus libros, que por ahí no sé si lo puedo leer yo por si alguien no lo leyó, pero que la primera es de parte de una cita de un diario de Sari, que en realidad no es parte de un diario, es de un papelito que estaba suelto, que tenía un dibujo de un caballo, porque hay muchos papelitos sueltos con dibujos de caballos en su casa. Y la frase es: ¿por qué son tan lindos los caballos? ¿Por qué hay tanta belleza en el mundo? ¿Por qué lo olvidamos a veces? Pues yo no lo olvido. Diario de Sari. Y el segundo epígrafe es: un animal demasiado solitario se come a sí mismo. Es de Eise Juaz. Leamos. Sí, así conocemos mejor. Arranco por el de Juli. Dale. Alguien que la filme para mis amigas, por favor. Le prometí a mis amigas. Le prometí a mis amigas. Bueno, Julieta Correa. ¿Por qué son tan lindos los caballos? Empezamos a conocernos de nuevo en una relación de madre e hijos, pero al revés.
La vestimos, le damos de comer, le agarramos la mano para cruzar la calle, ponemos la tele para que se distraiga, salimos a caminar, paseamos a Teo, viajamos en colectivo. Ella lee libros con dedicación y en silencio. A veces pasa las páginas demasiado rápido o sostiene el libro dado vuelta. Pero otras también lee con voz monocorde y apenas algunos errores textos largos hasta el final de la página. Después levanta la cabeza y me mira. Y yo digo algo como, «Qué interesante», y ella dice, «Sí». Pasamos Año Nuevo y su cumpleaños número 58 en el campo de Chascomús. En Chascomús. Sin que me diera cuenta, Sari se puso muy parecida a su mamá. 2 cabezas blancas y un poco despeinadas dando la vuelta por el parque. Como 2 nubecitas de paso lento. Los cuerpos rígidos, un poco encorvados hacia adelante, se agarran de la mano. ¿Hablan de algo? En la mesa se sentaron al lado y mi abuela no la reconoció. ¿Y esta quién es? Es igual a la negra Sánchez. Pero muy tranquilamente Sari dijo, «Soy Sari, mamá, no te hagas la graciosa». Ahí voy, ¿eh? En el hospital la tratan como si no fuera humana, como si fuera posthumana, ahora que lo pienso. No les da ternura, no empatizan ni se apiadan de su dolor o su miedo porque les cuesta expresarlos. La traen de acá para allá, las amarrean, la fuerzan, no tienen cuidado con sus heridas, la desnudan, no la alimentan, no le dan agua, la llaman con otro nombre, con otro género. A veces tiene más poder el que se acuerda y a veces el que se olvida. Mamá era pintora cuando era joven. En la casa se ven retratos, dibujos, sobre todo de caballos. Pinturas coloridas al óleo, mucho amarillo, rojo, verde. Después, guardados en carpetas, hay retratos apilados. Algunos míos, algunos pájaros. Teo, hecho un bollito, chicos y chicas desnudos de las clases de modelo vivo. También hay cuadernos con formitas de colores hechas con lapiceras. En el último tiempo ya no pintaba más. Pinceles, telas, mucho tiempo. Y había empezado a hacer esos dibujos. Dibujaba también con una app del celular. A veces elegía uno y me preguntaba muchas veces si era lindo. Yo le decía que sí, siempre, con más énfasis si el estilo me gustaba más. Entonces me volvía a preguntar y feliz arrancaba el dibujo del cuaderno para dármelo. En su diario leo, a Juli le encantó el último dibujo, se lo regalé y estaba chocha. Todos los recuerdos que tengo vienen de fotos o de historias repetidas infinitamente. El primero es un banco de bordes filosos de la Plaza Vicente López. Sari y yo, juntas y solas, como en muchos recuerdos infantiles. Una lastimadura en la frente, una corrida con sangre al hospital. Imito la memoria, repito un relato que creo y tomo por cierto. Mientras miro la cicatriz que tengo en la cara, pienso por primera vez que lo que le falta a Sari es poder decir, no recordar. Los recuerdos siguen estando adentro de la cabeza. No es que se borran o desaparecen, están ahí, solo que no puede llegar hasta ellos. O llega, pero le quedan adentro de la boca, dormidos o enredados. Me parece una revelación, no es la memoria, son las palabras. Los caballos cuentan con 17 expresiones faciales, los perros con 16. Me gusta pensar que nosotros los imitamos a ellos todo a lo largo de milenios de relaciones. Animales sumamente expresivos. No olvidar además sus sonidos muy variados y sus actitudes corporales. Se hacen entender con total claridad. Son excelentes observadores y aprenden muchas cosas.
La última vez que la vi, le dije, ¿te gustó la visita? Sí, re linda. ¿Quién era la chica? Y otra vez que me iba, nos despedimos, me dio muchos besos y me dijo, ¿vos cómo te llamás? Me gustaría volver a la parte en la que transcribía frases graciosas o salíamos a tomar un cafecito con un tostado riquísimo, en la que nos tirábamos a dormir agarradas de la mano y cuando se despertaba me decía, hola, amorosa. Esas son las cosas que extraño. Todas las cosas de la nueva Sari a las que me había acostumbrado y que ahora tenemos que dejar. No las conversaciones de antes, la frescura y la originalidad, sino no las conversaciones de antes, la frescura y la originalidad, sino los pasitos lentos y arrastrando los pies, la mirada atenta, la concentración para comer el dulce de leche, ir a ver chiquitos jugar a la plaza, cuando me peinaba con la mano, la alegría lenta. Me la paso haciendo listas de recuerdos, algunos me cuestan más que otros, y a muchos ya no me los acuerdo más. Chao. Ella se eligió los fragmentos. Diana. Un poco arbitrariamente, pero me parecía que en el diálogo iban haciendo un caminito. Me gustó muchísimo el libro. Es divino. Es tierno. Y ahora voy a leer un fragmento de vuestra tía abuela. 2. Uno de los galgos, que empieza así. Hablemos de lo vamos de vuelta. Hablemos de los caballos de una buena vez. Del oscuro, por ejemplo, comprado por monedas a un polaco que lo tenía comiendo el pasto de un camino cerca de Morón. Esa procedencia y algún detalle estético hicieron que lo donara a Lisa en cuanto llegó a las zanjas. El Bayo, de buen origen criollo, respondía mejor a mis pretensiones. Lisa se rió de mi falta de criterio. La personalidad compleja del oscuro, dijo, lo hacía un compañero mucho más interesante que mi plácida cabalgadura. Pero yo me burlaba del perfil rectangular de su cabeza. En el fondo reconocía que la brillantez de los ojos y la lisura casi inverosímil del galope, que comprobé asombrado después de sacudirme durante meses sobre el vallo, eran signos de un alma peculiar. Peculiar o no, ¿qué importancia puede dársele a un sujeto comprado por monedas a un polaco? Una mañana empezó a mostrar sus quilates. Galopábamos por el terreno del bañado, que casi cedía por lo húmedo, cuando Lisa gritó, ¡se hunde! Vi que sus estribos tocaban el suelo, le grité que saltara, no fue necesario, con voltear la pierna se encontró de pie en el campo mientras su caballo empezaba a revolcarse. La alta montura no parecía molestarlo. Riendas y estribos se arrastraban por el pasto. Está loco, murmuró Lisa. Él se levantó, se sacudió y con freno y todo empezó a comer ávidamente. El incidente no se repitió. Pero tomó aversión por el freno. Si alguien con esfuerzo muscular supremo conseguía bajarle la cabeza desde la altura a la que la alzaba, empezaba a esquivarse, retrocedía como un automóvil. Solución temporaria, colocar la cabeza sobre el bozal. Es como llevar las ligas sobre el vestido, gimió Lisa. La compadecí, pero con secreto egoísmo me alegraba que ese animal no fuese mío. Me hubiera disminuido demasiado con sus desplantes. ¿Quién puede luchar a brazo partido con un caballo? Solo homéricos personajes que por su excelsitud quedan excluidos desde ya de mi vida. Nosotros lo intentamos por una sola razón, no había otro. A veces, recién ensillado, daba un brinco y huía. Maldiciendo, íbamos a buscarlo a través del pasto lleno de rocío. Nos esperaba junto a un alambrado, mirando de reojo, listo para otra maldad. Si una mano se alargaba hacia él, nuevos respingo y vuelta a correr, hasta que se entregaba por capricho.
Mi biblioteca en ese tiempo había crecido con obras como el Manual del Hacendado de José Hernández o Instrucciones a los mayordomos de estancias de Juan Manuel de Rosas. A qué dudarlo, traté de poner en práctica algunos de sus consejos para agarrar caballos, como aquel de, al entrar a tomarlo, no irá con ánima despacito, sino de golpe y ligero, y al tomarlo lo agarrará por donde lo encuentre primero, ya sea la cola, ya el lado de montar, ya el de enlazar, ya de una mano, ya de una pata. Tardé bastante en admitir que Rosas había realizado más de una cosa imposible para mí, entre las cuales, last but not least, figuraba sin duda agarrar un caballo a Piacere. Flores encontró un sistema para ponerle el freno. Entrelazó un maniador en sus patas, se puso a distancia prudente y 1, 2, 3 veces tiró entre oscuros hipos, mientras 1, 2, 3 veces el caballo iba perdiendo el equilibrio para al fin desmoronarse en presenciábamos la ceremonia. Puesto el freno, el oscuro se incorporaba con indiferencia y después de una sacudida empezaba a atascarlo, quizás incluso satisfecho del sabor de la sangre que brotaba de su labio. Una mañana el odio se fumó y hubo un periodo de paz hasta que dio en no aguantar ataduras. Cabezadas, riendas, ramas eran cortadas con un golpe seco, cabestros que se llevaba a la rastra y luego pisaba al caminar dejándolos convertidos en muñones. Compré un bozal como para elefante, con un botón que solo podía desabrochar en un desesperado alarde de fuerza y siempre a costa de mis dedos y de mi humor de todo el día. Y lo usamos hasta que cambió de maña. ¿Hablamos de venderlo? Sí, hablamos. ¿Pero acaso es posible vender una personalidad? No sabía aún que sí. Solía, nuestro pobre, entusiasmarse con las yeguas. ¿Cuántas veces el buen gusto nos pierde? Pienso en aquel pobrete que robó un cuadro de un museo. Fue castigado, no tanto como el oscuro. En el campo vecino había una manada presidida por un padrillo cuyas altiveces me gustaba observar desde mi potrero. Sobre cómo y por qué juzgó oportuno el oscuro meterse un día en campo vecino, será mejor tender un velo misericordioso. El padrillo no lo hizo, lo molió a patadas y a mordiscos. Al día siguiente todos lo vimos agonizar tendido junto al alambrado. Flores fue en su busca, de algún modo le puso en movimiento hasta un campo de alfalfa que había junto a la casa vieja, y allí, con el hocico en el suelo, el desdichado pasó semanas. Lisa lloró como María Magdalena los primeros días, pero estaba casi consolada de su muerte cuando el desdichado arribó al triste umbral. Se hinchó del lado izquierdo y los ojos se le pusieron turbios. Había llegado la hora de Flores. Revolvió el fango podrido con vinagre y con la mezcla cubrió el flanco enfermo. La hinchazón reventó y empezó a drenar. Las heridas se cerraron. El oscuro resucitó. Las cicatrices de pelo retinto y más corto quedaron para siempre, y la arrogancia también. ¿Por qué no hablo del Bayo? Porque ya se sabe que los buenos y los humildes no tienen historia. Aceptado lo cual, diré que el Bayo tenía el conocido pelo grueso de los criollos, un carácter apacible, apenas dejaba de caminar se hundía en una somnolencia capaz de matar de humillación a cualquier jinete, era incansable, y yo lo tenía con la cola cortada al garrón como era moda en los tiempos antiguos. A veces, casi siempre, antes de salir de paseo, me llegaba a la casa con algún pretexto. En realidad era para verme reflejado en los vidrios de la ventana. Casi creía parecerme al joven estanciero que dibujó no sé quién en 1860 y a quien consideraba un modelo de elegancia. Al verme, Lisa, que dibujaba sentada en el corredor, me dijo en alguna ocasión, con su aire de amable burla, ¡qué buen mozo! Yo sabía que era solo una frase y fingía no atenderla, pero en secreto me envanecía. Esos son los galgos. Y voy a leer una parte de El País del Humo. La casta del sol. En Chivilcoy, En Chivilcoy, hacia 1942, había una mujer muy consultada.
Para litigios, enfermedad, finanzas, robos, tenía consejos de oro. Nunca aceptó pago, de modo que la gente le llevaba huevos o corderos y a veces confitura casera. Vivía en las afueras del pueblo, había que dejar los medios de transporte bajo una aguaribay, asombraba su enorme cabellera, anudada en rodete, de un color amarillo. Observadora como es, la gente notó que era peluca. En una especie de escritorio atendía las cuitas, se retiraba dejando solos a los clientes por una puerta chica pero doble. Al rato volvía con el consejo. Así corrió la voz de que había un espíritu a sus órdenes y aumentó su prestigio. Se la veía pasar en un sulky tirado por un alazán. Alguien, para la alegría general, descubrió que la peluca estaba hecha con cerdas de la cola del alazán. La noticia cundió, pero sin llegar a sus oídos. Cuando murió, se atrevieron a abrir la pequeña puerta doble. Comunicaba con un establo donde tenía a su caballo. Y el caballo abrupto. Y así terminó. Bueno, Gracias. Bueno, algunos hilos hubo, ¿eh? Sí. Algunos hilos hubo. los caballos. Entonces, Lucía, Bueno, muchas gracias por invitarme, si no me colaba. Ah, Iba a venir, igual. No, bueno, gracias. Están Paula y Vicky, Paula Pito Estrada y Vicky Winograd, que son un poco mi familia. Yo me hurté a los Gallardos. Bueno, estoy re contenta de estar, estoy muy contenta por Sara, por Dolores, por Diana, por la biblioteca, por Bárbara, por Juli, con quien habíamos hablado un par de veces, poquitas, pero como contundentes, siempre sobre Sara, y ahora sobre tu libro, ¿no? Yo pensaba cómo contar de nuevo a Sara, porque siempre la tengo que contar, siempre encuentro formas, o las invento, y dije, bueno, qué bueno hacerlo desde la escritura, ¿no? Desde las escrituras de una tía abuela y una sobrina nieta que no se conocieron. Pero primero vayamos por partes, ¿no? ¿Quién fue Sara Delfina Gallardo Drago Mitre? Con todo ese nombre. Nació y murió en Buenos Aires, vivió entre 1931 y 1988. Por línea materna descendía de nombres muy destacados de la historia argentina, Drago, Mitre, Cané. Un linaje que no solo está ligado a la fundación de la patria, me gusta la palabra patria para Sara más que nación, sino también marcado por una sensibilidad estética particular y un gran aprecio por el arte y la belleza. Por vía paterna, la herencia familiar de Sara, Gallardo, Cantilos, Naola, Belauster, el árbol genealógico lo estuve armando, incluía figuras de fuerte presencia pública, como el político naturalista, como se decía en la época, Ángel Gallardo, su abuelo, conocido por su devoción al campo y la vida natural. Ornicólogo de renombre, me estuve enterando hace poco que este señor, Ángel Gallardo, había construido un hormiguero artificial para observar el comportamiento de las hormigas. En una combinación muy singular de ciencia, observación minuciosa y amor por lo diminuto. Además, El hormiguero era el programa preferido de tu madre. Es verdad. Que no puede ser casualidad en esta familia. Bueno, esa rama paterna incluía también a grupos de católicos, nacionalistas, fervorosos en sus convicciones, apasionados por las vidas de santos, relatos fundacionales de la patria. Que Sara, con su ironía habitual y su lucidez, también los llamaba como los primos con ideas equivocadas. Unos de esos parientes aparecen trasladados al terreno de la ficción en Pantalones Azules, la novela que te nombraba hoy, Dolo, que hizo Cecilia Roth, hizo una versión para la tele que la estamos buscando, así que si alguien conoce esa versión de Pantalones Azules, la estamos buscando. Pero también por esos mismos años, Sara, con un seudónimo como Jorgelino Josefina Araos, escribe el guión de la película Con gusto a rabia, dirigida por Francisco Ayala, que actúa Alfredo Alcón y Mirta Legrand, donde vuelve al tema y vuelve a estos personajes nacionalistas furibundos. Digo, esta mezcla de influencias, ¿no? Que tiene tanto, está la familia, me da cosa, pero lo digo con todo mi cariño, digo, no podía ser más que Sara Gallardo, ¿no? Digo,
la burguesía rural, el catolicismo, la lectura, el palco del Teatro Colón, el diario La Nación, le da una identidad a Sara definida por contrastes ideológicos, culturales, afectivos y sensoriales, me atrevo a decir. Yo decía como lectora, ya a esta altura creo que sin remedio una fanática de Sara, ¿cómo hacer para que no sea solo Sara Gallardo la que voy a presentar, ¿no? Entonces dije, bueno, quizás me atrevo a recurrir a las posibilidades que me da la ficción y correrme un poco del análisis o la crítica, que es de donde siempre escribí. Entonces me la imaginé caminando, me la imaginé de otras formas, hablando. Tampoco la conocí como vos, no la conociste, pero conocí a la hija y a la nieta, y bueno, es un poco conocerla, ¿no? También. Heredó su belleza. Entonces pensaba cómo leerla en un lugar más inquieto, más incómodo también, ¿no? Pero no la quería falsificar. Entonces digo, ¿quién fue esta chica? ¿Quién fue Sara? Who's that girl, ¿no? Bueno, Sara Gallardo fue escritora, periodista y viajera también. En algún momento, ¿no?, aspiró a ser monja, o al menos dijo haberlo deseado. Fue hija, fue hermana, la segunda entre 6, madre de 3 hijos, ciudadana del mundo, llevó consigo la patria siempre donde fuera. Una mujer que además de poseer una hermosura, distinción y elegancia excepcionales, se destacó por su ingenio, su creatividad, su humor y una libertad inconfundible. Para mí Sara es sinónimo de libertad. Una libertad que, enmarcada por su época, por su clase, por su tradición y sus propias contradicciones. Y esta libertad no la pienso como impulso práctico, sino como una devoción de ella por la belleza, como la de los caballos. Sara no sabía conducir autos, por ejemplo. No podía organizar su economía. Compraba ropa y la regalaba con las etiquetas puestas. Ojalá me las hubiera regalado a mí, no me hubiera entrado, pero siempre pienso, qué lindo hubiera sido. No tenía casa propia, iba y venía, no tenía cuentas bancarias, se reía de esas cosas. Me había dejado el colegio secundario. Todo esto me contaron las familias de ella, Paula, ¿no? Quiero decirlo que gracias a quienes me contaron todo esto. Escribía en bares, entonces usaba cuadernos de contabilidad grandes. ¿Por qué? Para no tener que interrumpir el curso de la pluma y dar vuelta a la página. Eso lo inventé yo. Esto lo sé fehacientemente. Gastaba en cafés y tostados, me lo contó su hermana, no sé si será así, ¿verdad? Porque se iba a escribir a bares, ¿no? Con los taxistas que tomaba porque iba en taxi, además entablaba conversaciones espectaculares que muchas veces terminaban en sus columnas periodísticas. No hace mucho, una amiga de Córdoba me contó que le había contado Sara que tomó un taxi y el conductor le dijo que le faltaba muy poca plata para poder comprarse el taxi, ¿no? Y Sara había cobrado un extra. ¿Y qué hizo Sara? Te lo doy, le dijo. Y el taxista, entonces, como agradecimiento, le ofreció clases de manejo. Sara lo intentó, pero no supo o no quiso aprovecharlas. Anécdota también de su impracticidad. A mediados de los 70, en pleno siglo de los aviones, se toma un barco a Barcelona, no aviones, un barco que resultó ser una especie de invernadero. Cruzó el Atlántico con sus hijos, una galga, valijas, un lavarropa lleno de libros. Es una anécdota muy conocida de Sara y nada más lejano a la practicidad del viaje, ¿no? Sin embargo, este lavarropas y esos libros, tan distintos en valor simbólico, material y funcional, parecen encarnar, creo, un binomio central en su vida, entre la utilidad inmediata y la belleza buscada, como la de los caballos. Esa combinación, creo, Sara la llevaba consigo como carga o como alivio. Frente a este culto de impracticidad que la rodeaba o que ella cultivaba, Sara tenía una habilidad única, creo yo, que era esculpir frases hasta convertirlas en diamantes. De eso vimos hoy cuando leyó Dolores en sus, tanto Los Galgos como el cuento La Casta del Sol, que es de mis preferidos, del País del Humo, libro preferido también de cabecera. Porque yo me metí un poco y le dije a ella, pon algo del País del Humo. Sí, es verdad. Bueno. Tenía un don para nombrar con precisión y humor. Encontraba el apodo justo para cada miembro de la familia. Por ejemplo, le llamaba al padre el Old, ¿no? El Old. En cartas aparece. Funcionaba como contraseña privada. También tenía la intuición de encontrar la palabra exacta en el momento justo. Esto también me lo contaron. Desde Europa mandó un telegrama para que su familia entendiera sin margen de error que necesitaba dinero. ¿Qué palabra fue? Descalza. Sara puede hacer esas cosas.
Bueno, tenía una vida familiar intensa que atender, pero cuando necesitaba escribir sin interrupciones, inventaba viajes a Bahía Blanca, se refugiaba en un departamento del centro y llamaba a sus hijos por teléfono fingiendo estar lejos con algún movimiento de la mano sobre el tubo. Y creo que esto la pinta del cuerpo entera, ¿no? No era un simple escape, era parte de una poética, una parte de ver el mundo, de contar lo cotidiano en modo literario. Se maravillaba hasta las lágrimas con el canto de los pájaros. Entrenaba a sus hijos con cuestionarios sobre Odisea y Eneida durante los veranos. Robaba, o como prefería decir ella, tomaba sin preguntar pequeños pinos de los bosques de Palermo para armar hermosos árboles de Navidad. Aunque provenía de una familia acomodada, siempre tuvo que trabajar para cubrir sus propios gastos, sin importarle endeudarse si algo bello la llevaba por las zonas más caras de Roma, ciudad donde pasaría sus últimos años. Y a pesar de haber sido criada en una familia católica conservadora, Sara Gallardo se separó de su primer marido y se animó a una nueva relación con quien tuvo un tercer hijo. Esta decisión provocó algunas tensiones familiares, sobre todo de su padre, pero Sara siempre supo salir ilesa. Bien, tengo mucho más para decir, pero lo que sí quería decir es que ella escribió, para las que quizás no la conocen y vinieron a verla a Juli, les cuento que escribió mucha obra contundente: Enero, Pantalones Azules, Los Galgos, Seis Juás, Historia de los Galgos, El País del Humo, La Rosa en el Viento, libros infantiles hermosos, y se destacó como periodista desde los 50 hasta el final de su vida, con las columnas de Confirmado, en los años 60 y 70, como las más relevantes, que están editadas en la editorial Winograd como Macaneos. Se las súper recomiendo. Vayan a buscar el libro. Bueno, este relato se detuvo en algunos de los núcleos de la vida de Sara, que tiene mucho más, por supuesto, pero que a mí me interesaba esos cruces entre periodista y narradora, entre esposa y madre viajera, mujer moderna con esa niña que quiso ser monja, la heredera rural con la que se endeudaba, pedía fiado, la mujer madura con sus teorías propias sobre la menopausia, ¿no? La ciudadana que tras haber apoyado la revolución cubana tiene que repensarlo, que abandona el país durante la dictadura militar, pero no es una exiliada política. Muere en Buenos Aires en 1988 por descuido, por destino, no sabemos, no llevaba la medicación para el asma. Hoy pensaba que estoy como, me contagié de Sara y como que creo que tengo asma. Creo que sí. En la casa de seguro que no. Me dice que no, pero vos también lo padecís. No, bueno, se decía que pensaba volver. Todos estos contrastes, creo que lejos de diluirla, revelan la complejidad irreductible de su existencia. ¿Quién pudiera tener esa historia? Pensaba hoy. Ahora, este ciclo se llama Encuentro, de 3 siglos, y propone leer juntas autoras separadas por generaciones, épocas poéticas, pero unidas por, lo que me gusta decir, una energía literaria capaz de hacerlas dialogar incluso en la distancia. Porque en la literatura muchas veces son los blancos los que hablan. Sara Gallardo, escritora del siglo XX. Julieta Correa, escritora del XXI. Naciste en 1989. Cuando vi la edad dije, ¡qué bebé! ¡Qué juventud! ¡Dios mío! No se conocieron en vida. Y tampoco las une el apellido. No son Gallardo, son Gallardo Correa, ¿no? No es el Gallardo el que las vincula principalmente, sino creo una sensibilidad literaria compartida que habilita un diálogo más allá del tiempo y el linaje. Sin embargo, ya lo sabemos, son parientes. Pero repito, lo primero que las acerca y creo que da sentido a este encuentro es la escritura, tanto en los universos referenciales, hablo del campo, la ruralidad, como la materialidad, como está escrito su libro. Pensaba que, ¿cómo las uno, decía yo? ¿Cómo uno a estas escritoras, que era un poco la propuesta de este encuentro, sin decir que son tía, abuela y sobrina, nieta, que sería un dato, una anécdota nomás, ¿no? Entonces me empecé a pensar cuestiones literarias, y decía, bueno, ¿cómo mira cada uno el mundo rural, a los animales, los vínculos familiares y especialmente la maternidad? Yo creo que ninguna idealiza, pero tampoco juzga, y sobre todo no repiten moldes heredados, sino que se desarman con precisión los códigos del relato tradicional. Tanto Sara como Julieta debutan con libros, Enero, allá en el 58, una novela, vos hablabas de escribir una novela,
¿Y por qué son tan lindos los caballos? Que yo no sé si es una novela, pero bueno, lo podemos discutir. Donde hay una madre y hay una hija. Hay más campo, más ciudad, según el caso, y hay caballos. Cada una desde su época elige sus materiales para hacer ficción. Y además son escritoras mujeres, en el sentido más exigente del término. No solo trabajan con los materiales del lenguaje de manera distinta. En ese punto me gusta la idea de algo esencialista, ¿no? Cómo trabajan el narrador, el espacio, el ritmo, la sintaxis, para construir una lengua literaria, sino también que enfrentan desde esa condición desafíos particulares a los mandatos de género de cada momento histórico. Y solo después creo que el linaje y la familia, después de todo esto, se levanta como una sábana de costado que acaricia. Y ahí aparece el lazo genealógico. Marta Gallardo, la abuela de Julieta, que era hermana de Sara y que juntas eran las bellezas de Buenos Aires. Y la madre de Julieta, que también se llamaba Sara María Marta López de Cuc, ¿está bien? Pero todos le decían Sari. Pues, y a Sara Gallardo le decían Sarita. Porque había tantas Saras, había que distinguirlas, ¿no? Entonces a Sara María Marta López de Cuc le decían Sari. Fue sobrina y ahijada de la otra Sara, la nuestra, la mía, la autora de Los Galgos. Una familia que, como señala la misma Julieta Correa en su libro, mostró a generaciones de mujeres Marta y Sara, como en la Biblia. Y ella misma traza una imagen preciosa para pensar esta repetición. Dos piernas largas de A, la letra A, que avanzaron en el siglo sin interrupción. Yo pienso que es una genealogía femenina que camina, insiste y deja huella. Entonces, en este encuentro de hoy, que nace desde la lectura, se vuelve también un reencuentro literario entre mujeres que, pese a las largas piernas compartidas, no se heredaron por línea recta, sino por deseo de narrar. Ambas autoras, desde registros muy distintos, se interesan por la figura del caballo, que carga con una extensa tradición literaria. Pensaba en la epopeya antigua, los relatos de viaje, el western, la gauchesca, el ruralismo, por trazar tan solo un arco posible. Pero ¿qué pasa en sus textos? El caballo no es un símbolo, incluso en el de Julieta casi no aparece. Tampoco es un decorado del paisaje. Entonces, ¿cómo aparece el caballo? Digo, pensé así yo, una figura de contacto, una herramienta proxémica, me pongo teórica, ya que nombraste la Facultad de Filosofía y Letras, un cuerpo que permite tocar lo otro. El caballo organiza los modos de la cercanía y distancia entre los personajes y lo otro, lo marginal, lo no humano, lo sobrenatural, lo inefable. A veces tiene materia, peso, aliento, musculatura, otras aparece como visión, aparición, espectro, ausencia que interpela. Una forma de la belleza que no se puede explicar y deja preguntas abiertas, como esa que flota en el título del libro. ¿Por qué son tan lindos los caballos? Libro que, confieso, me impactó ya desde el título. Además de que era Julieta y era la sobrina nieta de Sara. Y que Paula me dijo, qué lindo que es el libro. Que no pude ir a la presentación, que tenía Sadito tampoco, porque tenía otra presentación. Pero bueno, se trata de una pregunta que busca una explicación imposible, porque la belleza no tiene respuestas. Ahora bien, también la pregunta es un gesto retórico, lúdico y poético. Y pensaba cuántos caballos que aparecen en la literatura, y se me vino de golpe el de Oliverio Girondo, de ese poema tan hermoso que dice: surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo. Estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo. Todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo, yo creo que era un ángel. Yo creo que esa imagen del ángel, ¿estamos bien? Sí, estoy viendo. ¿Se enojada? Quería retomar los epígrafes. Vos hablaste de los epígrafes y yo había pensado entrar desde ahí, ¿no? Los epígrafes del libro de Julieta. Sabemos que un epígrafe es ese umbral necesario para entrar al corazón de la historia. Y no me parece casual lo que eligió Julieta, que es, por un lado, el diario personal de Sari con I, que fue en primera instancia su madre, una madre que también escribía, una más en esa familia de escritores y artistas con talento literario notable. Así lo cuenta Julieta en un fragmento donde esa tercera persona se va desplazando hacia un nosotros, nosotras, que a mí me gusta leer casi de manera ya imposible, como esa burbuja Gallardo.
¿no? En el principio, digo yo, fue Gallardo. En la Biblia hay que cambiar. En el principio fue Gallardo. Las calles, las chacras, las escuelas, los museos, ellas mismas. Y voy a citarte, así también, que no está, justo no lo leyó Dolores, sobre Sari. Le encantaba contar cuentos de su infancia, pero también estaban sus diarios. ¿Se pensaba escritora? En nuestra familia hay una relación muy estrecha con la literatura. Aunque es una fea manera de decirlo, un destino, eso nos gustaría pensar. Su mamá, mi abuela, o sea Marta, tenía una editorial. Su tía, Sara, había sido una escritora brillante y admirada. Después había abuelos, tíos, abuelos, tatarabuelos, escritores, poetas, periodistas y hasta cantantes de ópera. Ese es Guy Gallardo, ¿no? Así presenta Julieta a esta familia, ¿no? A esta burbuja. Pensaba que él, acá voy a disentir un poco con lo de la novela, pero no porque no quiero darle el estatuto de novela a tu libro, que sería un gesto medio moderno ese, ¿no? O sea, la aspiración a la novela es una aspiración moderna, la novela surge así, de esa forma. Y yo pensaba, no, es un texto más híbrido, pero lo digo contenta, con que sea híbrido, y pongo a circular esta palabra que muchos críticos usaron para definir escrituras contemporáneas que ponen en jaque la noción de autonomía. ¿Y por qué digo que es híbrido? Bueno, porque yo creo que se mueve con naturalidad entre la poesía, la autobiografía, la biografía, la novela, el diario íntimo, el fragmento. Pero esta dispersión no es un desorden, creo que es una forma elegida de narrar. Un cosmos propio que en cada parte busca su lugar. No puedo no pensar en este sentido en El país del humo, de Sara Gallardo, su único libro de cuentos. Ese cuyos manuscritos se perdieron, ese cuyas primeras versiones fueron de aquí para allá, entre la ciudad y la sierra, también asistemático, no fácilmente clasificable, donde conviven sin jerarquía la cuentística clásica, la épica, el haiku, la bravuconería y el culto al coraje de Borges, el poema narrativo, la crónica de conquista, el policial, la ciencia ficción. Leen El país del humo y está toda la tradición literaria ahí, ¿no? Sara hizo una especie de licuadora con todas las tradiciones. Una literatura que se construye desde esa astilla, desde los retazos de tradiciones. La inversión de los puntos de vista narrativos. Y ahí retomo una de las frases de Los Galgos, que leyó Dolores, ¿no? ¿Quién cuenta la historia, los vencidos o los héroes? ¿No? Y Sara elegía el punto de vista del antihéroe para narrar las historias. El cruce entre géneros, registros, tonos, demás. Narran los vencidos. El país del humo es un libro tan americano, no porque habla de América, sino porque la encarna. A una América llena de bruma, sin centro, donde el punto de vista está corrido y toda confianza y toda certeza se disuelve en la niebla. Creo que algo de todo esto resuena en el libro de Julieta, donde una madre, la protagonista, vuelvo a decir, Sari con I, sale de circulación por la enfermedad. Pierde la memoria, deja de anotar, cesa de escribir. La hija, Julieta, la narradora y escritora, no parte del deseo de fijar una memoria familiar, creo yo, o de escribir una biografía, ni siquiera de sumarse a las tantas novelitas del yo que circulan hoy. Creo que el impulso es otro, y es hondamente literario. Y otra vez en forma de pregunta, como la del título. ¿Cómo puede ser que alguien que anotó durante toda su vida detalles precisos y observaciones singulares, ahora, y es una cita de ella, no sume 20 frases coherentes en un día? Ese desconcierto, más que nostalgia o testimonio, es motor de escritura. Lo que emerge no es una confesión lamentable ni una crónica familiar, creo yo, sino un texto inclasificable y singular que se aparta del gesto íntimo tradicional para construir un espacio poético. A lo sumo, lo que se intenta registrar es el modo en que Sari fue perdiendo las palabras. Y también, pienso, cómo construía lenguas otras, una especie de francés para adentro, dice, mientras creía estar en el campo. Esa lengua inventada es la lengua materna, no solo porque es la lengua de la madre, sino porque en su extrañeza revela algo sobre el origen del lenguaje, que es frágil y que es potente. En un pasaje del libro, Juli describe las palabras que dice Sari como palabras desarmadas, con partes de otras palabras,
muchas letras y sobre todo mucha desesperación. Yo pensaba esta imagen de lengua rota como lengua materna, casi ilegible, pero aún viva, que da cuenta de un borde del lenguaje donde se mezcla el balbuceo, el dolor y el deseo de seguir comunicando. Esa lengua materna que en su propio derrumbe es nuevamente originaria. Pero yo tenía que contar cosas de Sara. Vuelvo a por qué son tan lindos los caballos. Nadie. Pensaba que no me quiero olvidar de decir que Sara, de niña y adolescente, pasó largas temporadas en el campo. Primero en la chacra familiar de Bellavista, en la casa de los Gallardos, después en la estancia Libres del Sur en Chascomús, propiedad del padre. Fue allí donde aprendió el arte de cabalgar y se convirtió en gran jinete, pese a no destacarse por sus habilidades físicas. Esa destreza con los caballos, adquirida entre pastizales y galgos, sería no solo parte de su experiencia vital, sino también punto de anclaje en su imaginario literario. No se destacaba en los deportes. Ella misma se consideraba demasiado alta y tenía ataques de asma frecuentes. Pero a caballo encontraba otra soltura, una libertad física inesperada, como si ese saber hubiera estado siempre en ella, sin necesidad de aprendizaje formal. Yo creo que montada al nivel de la crin, Sara ejercía una forma distinta de habitar su campo, que era una territorialización no productivista, no masculina, no heroica. Era una mirada distinta, desarmaba ese imaginario tradicional con que suele narrarse el campo. Si pensamos en Enero, esa breve novela rural, ¿no? Es narrada desde la perspectiva de una joven puestera abusada. También si pensamos en esas crónicas que escribió sobre el recorrido a caballo de las estancias vecinas, ¿no? Cómo aparece ese campo. Creo que hay algo parecido, no sé, vos dirás, a ese campo que no aparece en tu libro, digamos, ¿no? Me parece que es un campo que se aleja de la tradición en que el campo parecía virilisada al servicio de valores patrios, y me parece a mí que Sara necesitó volver ajeno su propio campo, su cuarto propio, para poder escribir novelas rurales en los años 60 en la cultura argentina, cuando estaba escribiendo otro tipo de literatura. Bien, y mucha de esa relación singularizada con el ruralismo y los caballos en particular creo que reaparece en otro registro en ¿Por qué son tan lindos los caballos?, donde la figura del caballo aparece más que nada como espacio de consuelo, tranquilidad y refugio para Sari, que recuerda haber estado en el campo en otro momento feliz de su vida. ¿Estamos de acuerdo o no? No se trata de caballos tu libro, Julieta, pero aparecen los caballos, no como tema central, aparecen como parte de la voz de la madre, en citas directas extraídas de un diario que fue escrito antes de la enfermedad, ¿no? Antes de esa enfermedad, Alzheimer, demencia, depresión o alguna otra patología afín, que eran enfermedades comunes, como dice la propia escritora, en esta familia de gigantes, a los que la misma Julieta llama los raros, o los Gallardos. Lo dice ella, yo simplemente le cuento. La voz materna entonces es también la que recuerda y que se instaló durante la pandemia, durante el 2015 en Chascomús, y que en pandemia extrañaba ese campo dibujado a través del caballo en un papelito que aparece por ahí. Sari ama ese territorio, en él está la tranquilidad, la belleza. Los caballos que nombra no son caballos en general, son esos caballos singularizados, ¿no? Esos caballos. Y pensaba que, no por casualidad, los cuentos de caballos del País del Humo de Sara Gallardo, el cuento que a mí más me gusta de los caballos, se llama Ese, justamente, con un pronombre también demostrativo que singulariza al caballo. ¿Cómo aparecen los caballos en Sara? Habría que estar 1000 horas para decirlo, pero sí pienso que en Enero el caballo tiene una doble valencia. Por un lado, representa la compañía y la amistad para Nefer, la peona abusada, sexualmente marginada, la que nadie comprende. El caballo es su mejor amigo, un vínculo que la protege en medio del desasosiego.
Pero el caballo en enero también está cargado de un sentido negativo y estigmatizador. Cuando Nefer se acerca a la casa de la curandera con la intención de abortar, uno de los allí presentes le grita: a caballo hay que andar cuando se es puta puta y reputa, a caballo, sí. Así el caballo funciona tanto como blanco de apoyo y afecto, como vehículo de exclusión machista y violencia social. En los galgos, los caballos acompañan la transformación del joven heredero en estanciero, pero ceden protagonismo y con él su belleza a los galgos. Paradójicamente, en esa pérdida de centralidad, los caballos son aún más bellos. En el País del Humo hay una sección, como dije, entera dedicada a los caballos, con relatos como White Glory, donde el tordillo Gloria del Mundo cabalga como ningún otro y es referido como este. Y vuelvo a decir, como ese caballo que era el preferido de Sari. En el relato ese de Sara Gallardo aparece la tradición borgiana, por la manera en que se narra a través de trascendidos y referencias, y además el narrador emplea muchos procedimientos para seguir extrañando a través de la figura del caballo, ¿no? Para terminar singularizándolo en el caballo que canta. Y en el cuento La casta del sol, que es el que leyó Dolores, una mujer reconocida por sus consejos de oro recibe constantemente a quienes buscan orientación. Pero ella lleva una peluca extraña, de crines que parecen de caballo, acentuando su aire enigmático. Cada vez que un cliente la consulta, ella atraviesa una doble puerta y regresa con la respuesta precisa. ¿Pero qué pasó? Cuando muere se descubre el secreto. Detrás de la puerta había un caballo, un alazán, que era el que le daba los consejos. Así el cuento va revelando esa conexión insospechada y transmisión de saber. Bueno, no quiero extenderme, ¿no? Pero también quería tomar cómo aparece también el caballo y la maternidad en la novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, ¿no? Donde aparece un caballo envenenado que envenena al hijo y se corta la distancia de rescate de una madre no puede salvar al hijo. Y creo que vos lo citás a propósito, ¿no? Leí bien, ¿no? Porque Julieta justamente rescata el Distancia de Rescate de Samantha Schweblin cuando la que no puede ayudar es la hija a la madre, no la madre a la hija, o al hijo, ¿no? Y de esa forma el caballo nos vuelve a decir algo más, que los vínculos, incluso los más íntimos, siempre son precarios. En ambas escrituras, la de Sara y la de Julieta, la de Gallardo y la de Correa, la de la tía abuela y la sobrina nieta, el caballo aparece, como dije, como una figura de contacto. Esa presencia que tiene cuerpo y a veces no. Esos caballos que se nombran, que se recuerdan, que susurran algo si estamos cerca, que nos cuentan al oído o que nos cantan o nos aconsejan. Creo que esta imagen poética condensa la belleza de todo aquello que pasa y deja una huella leve, un gesto fugaz, una visión que se insinúa, una memoria que no se deja contar, una risa sorda, un trazo borroso. Y desde ahí se teje un lazo más firme que cualquier cordón umbilical o distancia de rescate fuera del útero. Un vínculo que une las escrituras, me gusta hacerlo así hoy acá, de Sara y Julieta, que atraviesa generaciones y formas de estar en el mundo. Como si escribir fuera en última instancia una manera de galopar contra el olvido, o quizás de trotar suave pero tenazmente, para sostener la belleza justo cuando amenaza, pero no termina nunca por desvanecerse. Bueno, este fue un poquito largo.